Una noche de pasión le dio el milagro que más anhelaba, pero ese mismo milagro se convirtió en su peor pesadilla. Su jefe, el hombre que la sedujo, la humilló frente a todos por su secreto. La acusó de ser una mentirosa, una cazafortunas, por llevar a su hijo en el vientre. Lo que él no sabía es que estaba sentenciando a la mujer que amaba a la soledad y a sí mismo a un futuro sin su único heredero. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Sofía trabajaba en el piso 35 de las empresas Blackwood, un gigante de acero y cristal que perforaba las nubes de la ciudad. Desde su escritorio, tenía una vista parcial del horizonte, pero su verdadera visión siempre estaba puesta en los pasillos, en los informes, en la posibilidad de ascender un peldaño más en la escalera corporativa. Era metódica, inteligente y completamente dedicada a su trabajo como analista de mercado junior. Su vida era una rutina tranquila, trabajo, el pequeño apartamento que compartía con su mejor amiga Clara, y los sueños de un futuro estable. En ese futuro, el señor Damián Blackwood era una figura tan remota como el sol. Él no era solo el CEO, era una leyenda, un hombre hecho a sí mismo que había heredado una empresa mediana de su padre y la había convertido en un imperio global. Se decía que tenía un toque de Midas para los negocios y un corazón de hielo para todo lo demás. Sofía lo había visto en contadas ocasiones, siempre vestido con trajes a medida que parecían forjados sobre su cuerpo musculoso, su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás. Y una mirada gris tan penetrante que parecía capaz de leer los secretos financieros de sus competidores y los miedos más profundos de sus empleados. No sonreía. Jamás. Su rostro era una máscara de control y autoridad que intimidaba a todos, incluida Sofía, aunque ella sentía por él una extraña mezcla de admiración profesional y una atracción secreta que la avergonzaba. Una tarde, mientras terminaba un informe urgente, su amiga Clara se acercó a su cubículo, apoyándose con dramatismo. ¿Todavía aquí, Sophie? El resto de los mortales ya hemos fichado para irnos a casa. Sofía levantó la vista de la pantalla, sus ojos cansados. Este análisis para el proyecto europeo tiene que estar en el escritorio del señor Blackwood a primera hora. No hay opción. Clara suspiró, observándola con cariño. A veces pienso que trabajas tanto porque esperas que el rey de hielo te note. Sofía se sonrojó violentamente. No digas tonterías. Lo hago por mi carrera. Además, él ni siquiera sabe que existo. Para él soy solo un número de empleado en una nómina. Pues deberías saberlo. Eres la más brillante de este departamento, dijo Clara, antes de guiñarle un ojo. Pero ten cuidado. Dicen que ese hombre congela todo lo que toca. Y nunca, jamás, se le ha conocido una pareja. Es como una máquina de hacer dinero, sin corazón ni alma. Las palabras de Clara resonaron en Sofía, pero no pudieron apagar la pequeña llama de curiosidad que ardía en su interior. Días después, se anunció la gala anual de la empresa, un evento de caridad donde la asistencia de todos los directivos y empleados destacados era obligatoria. Sofía, por su excelente desempeño, recibió una invitación. Pasó semanas nerviosa, buscando el vestido perfecto, uno que fuera elegante pero no pretencioso. Finalmente, con la ayuda de Clara, encontró un vestido de satén verde esmeralda que resaltaba el color miel de sus ojos y se ceñía a sus curvas con discreción. La noche de la gala, el salón del hotel más lujoso de la ciudad brillaba con luces de cristal y conversaciones de negocios. Sofía se sentía como un pez fuera del agua, sosteniendo una copa de champán que no se atrevía a beber. Desde un rincón, observó a Damián Blackwood. Era el centro del universo de esa sala. Los hombres de negocios más importantes buscaban su atención, las mujeres más bellas lo miraban con adoración, pero él se mantenía distante, cortés pero inexpugnable. Sus ojos grises barrieron la sala con una intensidad aburrida, hasta que, por un instante fugaz, se detuvieron en ella. Sofía sintió que una corriente eléctrica le recorría el cuerpo.
Él la miró fijamente durante un segundo que se sintió como una eternidad, una mirada sin expresión que, sin embargo, la hizo sentir completamente expuesta. Apartó la vista rápidamente, con el corazón martilleándole en el pecho. ¿Se había dado cuenta de que lo estaba mirando? ¿O simplemente había visto a otra empleada anónima? Tratando de calmarse, se dirigió a la terraza para tomar un poco de aire fresco. Fue entonces cuando Ricardo Valente, el director del departamento de marketing, un hombre conocido por su insistencia y su ego, se le acercó. Sofía, qué sorpresa verte aquí. Y qué radiante estás. Ese vestido parece hecho para ti. Gracias, Ricardo, dijo ella, forzando una sonrisa. No sabía que vendrías, insistió él, acercándose demasiado. La empresa entera está aquí. ¿Te apetece bailar? Antes de que Sofía pudiera negarse, él ya la estaba guiando hacia la pista. Se sentía incómoda, el perfume de Ricardo era abrumador y sus manos se posaban en su cintura con demasiada confianza. Mientras bailaban, Sofía levantó la vista y vio a Damián Blackwood observándolos desde la distancia, cerca de la barra. Su mandíbula estaba apretada y sus ojos grises ya no estaban aburridos, sino afilados como el hielo. Una extraña tensión emanaba de él. De repente, como si hubiera tomado una decisión, comenzó a caminar hacia ellos con pasos largos y decididos. El corazón de Sofía dio un vuelco. Damián llegó a su lado sin mediar palabra y le dijo a Ricardo, con una voz baja y peligrosa que no admitía réplica: Valente, el señor Hashimoto te está buscando. Parece urgente. Ricardo, palideciendo visiblemente ante el tono del CEO, soltó a Sofía como si quemara y se escabulló entre la multitud. Sofía se quedó sola frente a Damián, temblando ligeramente. Señor Blackwood, empezó a decir. Él la interrumpió, su voz un susurro ronco. No pareces disfrutar de la compañía de Valente. Sofía tragó saliva. Él, puede ser un poco insistente. Damián asintió, su mirada fija en ella. Lo sé. Es un depredador. Y tú pareces una presa muy fácil. Las palabras deberían haberla ofendido, pero la forma en que las dijo, con una extraña mezcla de advertencia y, algo más, algo oscuro y posesivo, la dejó sin aliento. «¿Me permite este baile, señorita?», dijo él, fingiendo no saber su nombre. «García». «Sofía García», susurró ella. Él tomó su mano, y la electricidad de su contacto fue aún más intensa que su mirada. La guió a la pista de baile, y mientras se movían al ritmo lento de la música, Damián la sostuvo con una firmeza que era a la vez dominante y protectora. Olía a sándalo y a poder, una combinación embriagadora. Se acercó a su oído, su aliento cálido erizándole la piel. Dime, Sofía García, ¿qué hace una analista de mercado tan brillante perdiendo el tiempo con tiburones como Valente? Ella se quedó helada. Usted, ¿sabe quién soy? Una sonrisa casi imperceptible tiró de la comisura de sus labios. Sé exactamente quién eres. Leo cada uno de tus informes. Tienes una mente excepcional. Lógica, precisa, casi, implacable. Es fascinante. El cumplido, viniendo de él, la desarmó por completo. Solo hago mi trabajo, señor. Llámame Damián. Al menos por esta noche. Su mano en su espalda baja la acercó más a él, hasta que pudo sentir la dureza de su pecho contra el suyo. La conversación fluyó de manera inesperada. Hablaron de trabajo, sí, pero también de mercados internacionales, de arte, de viajes. Sofía descubrió que detrás de esa fachada de hielo había una mente brillante y una pasión por la creación que la cautivó. Él parecía igualmente intrigado por ella, por sus ideas, por la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de algo que le apasionaba. Más tarde, Damián la llevó a la terraza, lejos del ruido. El aire de la noche era fresco y la ciudad se extendía bajo ellos como un manto de diamantes. Siempre me ha gustado esta vista, dijo él, más para sí mismo que para ella. Te hace sentir que todo es posible. Por primera vez, Sofía vio una grieta en su armadura, un atisbo de melancolía en sus ojos. ¿Está usted bien, Damián? Él la miró, y por un momento pareció vulnerable. Hay cosas que el dinero no puede comprar,
Sofía. Un legado. Una familia. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso que ella no comprendía. Luego, la máscara volvió a su lugar. Es tarde, dijo bruscamente. Pero en lugar de dejarla, sus ojos se posaron en sus labios. El mundo pareció detenerse. Él levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos, un gesto tan suave que la hizo contener la respiración. Eres peligrosa, Sofía García, susurró. Yo. ¿Por qué? Balbuceó ella. Porque me haces olvidar por qué debo mantenerme alejado. Y entonces la besó. No fue un beso suave, sino un hambriento, desesperado, como si hubiera estado conteniendo ese deseo durante años. Sofía, en lugar de asustarse, le devolvió el beso con la misma intensidad, rodeando su cuello con sus brazos y rindiéndose a la tormenta que era Damián Blackwood. Era un beso que lo consumía todo, que borraba la gala, la empresa, el mundo entero. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Vámonos de aquí, dijo él, su voz era una orden gutural. No necesitó decir más. Sofía sintió, su destino sellado en ese instante. Lo siguió hasta su coche privado, un lujoso sedán negro, y en el silencio del trayecto, la tensión entre ellos era tan espesa que casi podía tocarse. El ático de Damián era un espacio vasto y minimalista en la cima del edificio Blackwood, con ventanales que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad. Era frío, impersonal, como él. Pero esa noche, él no era frío. En el momento en que la puerta se cerró, se giró hacia ella y la empujó contra la pared, reclamando su boca de nuevo. Sus manos recorrieron su cuerpo, expertas y posesivas. He querido hacer esto desde la primera vez que te vi en esa reunión de departamento hace 6 meses, gruñó contra su cuello. ¿Qué me has hecho, hechicera? Sofía no tenía respuestas, solo sensaciones. La forma en que sus manos encontraron la cremallera de su vestido, el sonido de la tela deslizándose por su piel, el frío del aire en contraste con el calor ardiente de su cuerpo. No me tienes miedo, observó él, mientras la levantaba en brazos y la llevaba hacia el dormitorio. Debería tenerlo, susurró ella. Sí, deberías, contestó él, antes de depositarla sobre las sábanas de seda negra. Esa noche, Sofía descubrió al hombre detrás de la leyenda. Un hombre de pasiones feroces, de una ternura inesperada y una profunda soledad que se manifestaba en la forma en que se aferraba a ella, como un hombre ahogándose. Fue una entrega total, sin barreras ni defensas. Al amanecer, Sofía se despertó envuelta en sus brazos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente feliz. Se giró para mirarlo dormir y se atrevió a trazar con la yema de sus dedos la línea de su mandíbula. Él abrió los ojos al instante, sus pupilas grises claras y alertas. Por un segundo, ella vio la misma suavidad de la noche anterior, pero desapareció tan rápido como llegó. Se levantó de la cama abruptamente, dándole la espalda. Hay un traje de repuesto para mujeres en el armario. Del tamaño adecuado. El chofer te llevará a tu casa, dijo, su voz era fría y distante, la voz del señor Blackwood. El calor de la felicidad de Sofía se convirtió en un trozo de hielo en su estómago. ¿Qué? Logró decir. Él se estaba poniendo su bata, su rostro impenetrable. La noche ha terminado, Sofía. Fue un error. Un error agradable, pero un error al fin y al cabo. Espero que seas lo suficientemente profesional como para olvidarlo. Las palabras la golpearon como una bofetada. Se sintió estúpida, ingenua. ¿Realmente había pensado que esa noche significaba algo para él? Era solo una más, una distracción. Se vistió en silencio, sin mirarlo, con las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. No dijo nada cuando salió de la habitación, ni cuando el chofer la llevó a su casa en un silencio sepulcral. Se había sentido usada y humillada. Los días siguientes en la oficina fueron una tortura. Damián actuaba como si ella no existiera. Pasaba a su lado por los pasillos sin mirarla, sus correos electrónicos eran breves y profesionales, y en las reuniones, su mirada la atravesaba como si fuera de cristal. Sofía intentó con todas sus fuerzas ser profesional, enterrar sus sentimientos y concentrarse en el trabajo.
Le contó una versión editada de los hechos a Clara, quien la abrazó y maldijo a Damián con todas las palabras que conocía. Pasaron las semanas. Sofía comenzó a sentirse mal. Náuseas por la mañana, un cansancio abrumador por la tarde. Al principio, lo atribuyó al estrés y al corazón roto. Pero cuando su periodo no llegó, un pánico helado se apoderó de ella. Compró una prueba de embarazo en la farmacia de camino a casa, con las manos temblando tanto que apenas podía sacar la caja de la bolsa. En el baño de su pequeño apartamento, esperó los 3 minutos más largos de su vida. Cuando vio las 2 líneas rosas, un torbellino de emociones la sacudió, miedo, incredulidad, alegría y un terror absoluto. Estaba embarazada. Embarazada de un hombre que la consideraba un error. ¿Qué voy a hacer, Clara?, sollozó esa noche, con la cabeza en el regazo de su amiga. No lo sé, Sophie. Pero no estás sola. Estoy contigo, le aseguró Clara, acariciándole el cabello. Debo decírselo. Él tiene derecho a saberlo. Clara la miró con preocupación. Ese hombre te rompió el corazón. ¿Estás segura? Podría reaccionar mal. No importa. Es su hijo también. Quizás esto lo cambie todo. Él habló de un legado, de una familia, dijo Sofía, aferrándose a una delgada hebra de esperanza. Quizás un bebé era el milagro que Damián necesitaba para derretir el hielo alrededor de su corazón. Pasó otra semana reuniendo el valor. Cada día se sentía más segura de su decisión. Amaba a ese pequeño ser que crecía dentro de ella, y le daría un padre, sin importar cuán difícil fuera. Finalmente, una tarde, pidió una cita con su secretaria. La mujer la miró con sorpresa, pero se la concedió al final del día. Cuando entró en la imponente oficina de Damián, él estaba de espaldas, mirando por el ventanal. El sol poniente teñía la ciudad de naranja y púrpura. Señorita García, dijo sin volverse. ¿A qué debo el placer? Su tono era cortante. Señor Blackwood. Damián. Necesito hablar con usted de algo personal. Él se giró lentamente, sus ojos grises evaluándola de arriba a abajo. Había un cansancio en su rostro que ella no había notado antes. He sido claro en que lo que pasó entre nosotros fue un error que no se repetirá. Si has venido a, no es por eso, lo interrumpió ella, su voz temblando pero firme. Tomó una respiración profunda. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y sofocante. La expresión de Damián no cambió. Simplemente la miró, su rostro una máscara de piedra. Sofía esperó, con el corazón en la garganta, a que dijera algo, cualquier cosa. A que mostrara sorpresa, ira, incluso alegría. Pero no hubo nada. Luego, una sonrisa torcida, desprovista de humor, se dibujó en sus labios. Fue la sonrisa más cruel que Sofía había visto jamás. Embarazada, repitió, la palabra sonaba como veneno en su boca. Se acercó a su escritorio, se apoyó en él y la miró con un desprecio tan puro que le robó el aliento. ¡Qué predecible! Sofía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Se rió él, un sonido seco y desagradable. Quiero decir que subestimé tu ambición, Sofía. Pensé que solo buscabas un ascenso, un pequeño aumento. Pero apuntaste al premio gordo, ¿no es así? Un bebé. La trampa perfecta para atrapar a un multimillonario. El mundo de Sofía se tambaleó. No, no es una trampa. Es la verdad. Esa noche fue un desliz, la cortó él, su voz subiendo de volumen. Un momento de debilidad por mi parte que tú, obviamente, decidiste explotar. ¿Cuánto quieres? ¿1 millón? 10. Nombra tu precio para que desaparezcas y te deshagas de ese problema. La palabra problema la atravesó como una daga. La ira y el dolor la ahogaban. No es un problema. Es nuestro hijo. Y no quiero tu dinero. Y basta de mentiras, gritó él, golpeando el escritorio con el puño, haciendo que ella saltara. Te creía diferente. Creía que eras inteligente, honesta. Pero eres igual que todas las demás.
Una cazafortunas. Buscando una vida de lujo a costa de un hombre. Pero te equivocaste de hombre, Sofía. De repente, Damián pareció recordar algo, y una calma gélida y aterradora lo envolvió. Su voz bajó a un susurro mortal. Además, tu plan tiene un pequeño fallo. Un fallo fundamental. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra la puerta. Yo no puedo tener hijos. Soy estéril. Tengo los informes médicos para probarlo. La confesión la dejó sin aire. Estéril. ¿Cómo era posible? El bebé que crecía dentro de ella era real. Podía sentirlo. No, eso no es posible. Te juro, tartamudeó, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Tus lágrimas no funcionan conmigo, siseó él. Ese niño que dices llevar no es mío. No sé de quién es. Tal vez de Valente, o de algún otro. Francamente, no me importa. Pero no vas a usarlo para manchar mi nombre ni para tocar un solo céntimo de mi fortuna. La crueldad en sus ojos era absoluta. En ese momento, no era el hombre que la había besado con desesperación, ni el seo brillante que admiraba. Era un monstruo. Y ella sintió una oleada de furia protectora por su hijo nonato. Eres un hombre horrible, susurró ella, con la voz quebrada por el dolor. Y tú una mentirosa y una vulgar chantajista. Y no tolero a ninguna de las dos cosas en mi empresa. Levantó el intercomunicador de su escritorio. Mateo, llama a seguridad. La señorita García está despedida. Escoltala fuera del edificio inmediatamente. Asegúrate de que recoja sus cosas personales y no vuelva a poner un pie en esta propiedad. Sofía lo miró, incrédula. No solo la estaba repudiando, la estaba humillando de la peor manera posible. ¿Me estás despidiendo? Considera esto una lección. Nunca intentes jugar en una liga que no es la tuya. Ahora, fuera de mi vista. La puerta se abrió y dos guardias de seguridad entraron, flanqueando a Mateo, el asistente personal de Damián, que la miraba con lástima. El corazón de Sofía se hizo añicos en 1000 pedazos. No luchó. No gritó. Se quedó sin fuerzas. Permitió que los guardias la guiaran por el pasillo, pasando por delante de las miradas curiosas y los susurros de sus compañeros. Era la caminata de la vergüenza. La cazafortunas, la mentirosa, siendo expulsada del paraíso. Clara corrió a su lado, intentando preguntar qué pasaba, pero los guardias la apartaron. Sofía, gritó. Sofía no miró atrás. Con la cabeza alta, aunque por dentro estaba destrozada, caminó hacia el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, su última visión fue la de la puerta de la oficina de Damián, cerrada y final, como la tapa de un ataúd. En su ático, Damián Blackwood se sirvió un whisky, sus manos temblando de rabia. Se tragó el líquido de un solo golpe, el ardor en su garganta no era nada comparado con la furia que lo consumía. Miró el informe médico que guardaba en un cajón cerrado con llave de su escritorio. Las palabras a zoospermia severa lo miraban fijamente. 0 posibilidades. Los mejores médicos del mundo se lo habían confirmado hacía años, un golpe devastador para un hombre obsesionado con el legado, con continuar el apellido Blackwood. La había deseado, sí. Había roto sus propias reglas por ella. Y ella lo había traicionado. Le había mentido de la forma más vil. Se sentó en su silla, el silencio de la oficina resonando a su alrededor, y sintió un vacío gélido en el pecho. Había extirpado el cáncer. Había protegido su imperio. Entonces, ¿por qué se sentía tan miserablemente solo? Abajo, en la calle, Sofía se paró bajo la lluvia que comenzaba a caer, con una pequeña caja de cartón con sus pertenencias en las manos. La gente pasaba a su lado, ajena a su mundo hecho pedazos. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Lo había perdido todo, su trabajo, su reputación, y al hombre que, a pesar de todo, había empezado a amar. Pero mientras se tocaba instintivamente el vientre, una nueva determinación nació de las cenizas de su desesperación. Él podía llamarla mentirosa. Podía llamarla cazafortunas.
Podía echarla de su vida. Pero no podía quitarle a su hijo. Este bebé era suyo. Solo suyo. Y lo protegería de Damián Blackwood y de su mundo cruel, aunque fuera lo último que hiciera. Se dio la vuelta y se alejó de la torre Blackwood, sin mirar atrás, caminando hacia un futuro incierto y solitario, pero con la única verdad que importaba creciendo dentro de ella. La huida fue una neblina de lágrimas y cajas de cartón. Clara, con la furia justa de una amiga leal, organizó todo con la eficiencia de un general de campo. Vendieron los muebles que no podían llevar, empaquetaron los recuerdos y en menos de una semana, el pequeño apartamento que había sido el universo de Sofía estaba vacío, resonando con el eco de una vida que ya no existía. «Iremos a Puerto Esperanza», anunció Clara una noche, extendiendo un mapa sobre el suelo. «Mi tía tiene una pequeña casa allí que no usa. Es junto al mar. Aire fresco, gente nueva. Nadie sabrá quién es Damián Blackwood, y si lo saben, no les importará». Sofía, que se había pasado los últimos días en un letargo de dolor, levantó la vista. «¿Y nuestros trabajos?». Clara le sonrió con una tristeza valiente. «Presenté mi renuncia esta mañana. Le dije a mi jefe que se fuera al infierno y que le dijera a su amigo el tirano que se fuera con él. Tú y este pequeño frijolito son mi trabajo ahora. Encontraremos algo. Siempre lo hacemos». El viaje hacia el sur fue un borrón de autopistas y silencio. Con cada kilómetro que dejaban atrás la ciudad, Sofía sentía que una pequeña parte del peso en su pecho se aligeraba, reemplazado por la ansiedad de lo desconocido. Puerto Esperanza era todo lo que la metrópoli no era, un pueblo de casas coloridas, calles empedradas y un penetrante olor a sal y a bugambillas. El aire era cálido, húmedo, y el sonido constante de las olas rompiendo en la orilla se convirtió en la nueva banda sonora de su vida. La casa de la tía de Clara era modesta pero acogedora, con un pequeño jardín que daba a un acantilado sobre el mar. Las primeras semanas, Sofía apenas salió. El trauma de su humillación era una herida abierta, y las náuseas matutinas la mantenían prisionera en el baño. Clara fue su roca, preparándole tés de jengibre, obligándola a comer y simplemente sentándose a su lado en silencio cuando las palabras no eran suficientes. Pero los ahorros no eran eternos, y la realidad económica las golpeó pronto. Sofía comenzó a buscar trabajo. Fue un proceso humillante. Envió su currículum, antes impecable, a las pocas empresas de la región, solo para ser rechazada o ignorada. El despido de Blackwood, aunque sin detalles públicos, la había marcado. Finalmente, aceptando que su carrera corporativa estaba en ruinas, empezó a buscar cualquier cosa. Fue así como encontró el Faro de Libros, una encantadora cafetería y librería a la vez, regentada por una mujer de unos 60 años llamada Elena, de cabello plateado recogido en un moño y ojos que parecían haberlo visto todo. «No tengo mucha experiencia como camarera», admitió Sofía durante la entrevista, sintiéndose avergonzada. Elena la miró por encima de sus gafas de media luna. «Pero sabes de libros», dijo, señalando el currículum. «Y tienes una tristeza en los ojos que solo la buena literatura puede curar. El trabajo es tuyo si lo quieres. La paga no es mucha, pero el café es bueno y la compañía, selecta». Sofía aceptó con lágrimas en los ojos, agradecida por esa inesperada tabla de salvación. Trabajar en el Faro de Libros fue una terapia. El aroma del café y el papel viejo, el murmullo de los clientes y la bondad inagotable de Elena comenzaron a sanar las grietas de su alma. Se concentró en su bebé. Su primera ecografía fue un momento de pura magia. Clara estaba a su lado, apretándole la mano con fuerza mientras el médico pasaba el transductor sobre su vientre. Y entonces lo vieron, un pequeño punto parpadeante en la pantalla. «Ese es el latido de su corazón», dijo el médico. Sofía rompió a llorar, esta vez de alegría abrumadora. Era real. Llevaba una vida dentro de ella, una vida que era solo suya. El médico que la atendía en el pequeño centro de salud del pueblo era el doctor Alejandro Soto. Era un hombre de unos 35 años, con el cabello castaño desordenado por la brisa marina, ojos amables color avellana y una sonrisa que inspiraba una calma instantánea.
Desde su primera consulta, trató a Sofía con una delicadeza y un respeto que la conmovieron. Todo parece perfecto, le dijo en su segunda visita, mientras escuchaba el corazón del bebé. Tienes que cuidarte mucho, ¿de acuerdo? Comer bien, descansar. Y tratar de no preocuparte demasiado. Lo intento, sonrió Sofía, pero es difícil siendo madre primeriza y soltera. La palabra soltera quedó flotando en el aire. Alejandro no preguntó más, pero la mirada que le dirigió estaba llena de una compasión que no era lástima, sino genuina empatía. ¿Puedo invitarte a un café alguna vez? Aquí mismo, dijo él, señalando a la cafetería contigua a la consulta, un gesto que la hizo reír. Para hablar de cualquier cosa que no sea niveles de hierro y ácido fólico. Sofía, sorprendida y halagada, aceptó. Sus encuentros se convirtieron en una rutina agradable. Él pasaba por la librería después de su turno en el hospital, y hablaban durante horas sobre libros, viajes que soñaban hacer y las pequeñas peculiaridades de la vida en Puerto Esperanza. Alejandro era inteligente, divertido y, sobre todo, bueno. Mientras tanto, en la ciudad, Damián Blackwood se ahogaba en su propio éxito. Las empresas Blackwood alcanzaron cifras récord ese trimestre, pero cada victoria les sabía a ceniza. Se había vuelto más frío, más implacable. Su asistente, Mateo, caminaba de puntillas a su alrededor. Señor, el equipo está desmoralizado. Su agresividad en la última reunión, comenzó a decir un día. Si no pueden soportar la presión, que se vayan, lo cortó Damián, su voz como el filo de un cuchillo. Quiero resultados, no excusas. Pero por las noches, la soledad de su ático era una tortura. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tintineo del hielo en su vaso de whisky. La imagen de Sofía lo perseguía. Recordaba su risa durante la gala, el brillo de inteligencia en sus ojos cuando debatían sobre estrategias de mercado, el calor de su piel contra la suya. Y recordaba sus ojos llenos de lágrimas, su rostro pálido por la conmoción cuando la llamó cazafortunas. A veces, una duda helada le recorría la espalda. ¿Y si se había equivocado? Descartaba la idea con furia. Los médicos habían sido claros. Era estéril. Era un hecho científico. Ella era una mentirosa. Pero la duda persistía, un veneno lento que corroía su certeza. Un día, en un arrebato de paranoia, llamó a Ricardo Valente a su oficina. El hombre entró temblando, esperando ser despedido. Quiero que me digas la verdad sobre Sofía García, espetó Damián sin preámbulos. ¿Tuviste algo con ella? Valente palideció aún más. No, señor, lo juro. Apenas la conocía. Intenté invitarla a salir un par de veces, pero siempre me rechazó. Era, muy profesional. Muy correcta. Damián lo estudió, sus ojos grises buscando cualquier señal de engaño. No encontró ninguna. Solo miedo. Fuera de mi vista, ordenó. Valente prácticamente corrió para salir. Damián se quedó solo, con otra pieza que no encajaba en su rompecabezas de traición. En Puerto Esperanza, el embarazo de Sofía avanzaba. Su vientre, ahora una curva suave y prominente, era la comidilla del pueblo, en el buen sentido. Elena la trataba como a una hija, asegurándose de que descansara y comiera raciones dobles. Un día, mientras Sofía estaba colocando unos libros en un estante alto, sintió un mareo repentino. El mundo se volvió negro por un instante y se tambaleó, aferrándose al estante para no caer. Elena corrió a su lado. Sofía. ¿Qué tienes? Clara, que había venido a almorzar, se levantó de un salto. Sofía estaba pálida como el papel, con un sudor frío en la frente. Un dolor agudo le atravesó el vientre, haciéndola gritar. El pánico se apoderó de la pequeña librería. Elena llamó a una ambulancia mientras Clara intentaba consolar a Sofía, que lloraba de dolor y de miedo por su bebé. En el hospital, Alejandro se hizo cargo de la situación en cuanto llegó. Su calma profesional era un bálsamo en medio del caos. Vamos a hacerte una ecografía, Sofía. Tranquila, respira hondo, le decía mientras la preparaban. La espera fue una agonía para Clara y Elena en el pasillo.
Finalmente, Alejandro salió. Su rostro estaba serio. Está estabilizada. Ha sido un susto. Un pequeño desprendimiento de placenta causado por el sobreesfuerzo y el estrés. Pero el bebé está bien. El latido es fuerte. Eso sí, va a necesitar reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Ni un solo esfuerzo. Sofía se quedó hospitalizada esa noche. Alejandro entró en su habitación cuando ya todo estaba en silencio. Nos diste un buen susto, dijo suavemente, sentándose en la silla junto a su cama. A mí también, susurró ella, con los ojos todavía húmedos. Pensé que lo perdía. Él tomó su mano, su tacto era cálido y reconfortante. Eres más fuerte de lo que crees. Y ese pequeño luchador que llevas dentro también lo es. Se quedaron en silencio por un momento, sus manos todavía unidas. Alejandro, gracias. No sé qué habría hecho. No tienes que agradecerme nada. Es mi trabajo. Él la miró fijamente, y en sus ojos ella vio algo más que preocupación profesional. Me importas, Sofía. Mucho. Me he pasado semanas buscando el momento adecuado para decírtelo, y supongo que una habitación de hospital no es el más romántico, pero no quiero esperar más. El corazón de Sofía latió con fuerza, esta vez por una razón muy diferente. Empezó a decir, pero no sabía qué responder. Alejandro le sonrió, comprensivo. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Ahora descansa. Pero antes de irse, se inclinó y le dio un beso suave en la frente. Un gesto tan tierno que a Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas de nuevo. Esa noche, Damián tuvo una pesadilla. Soñó que estaba en una habitación vacía y blanca, y oía el llanto de un bebé. Buscaba desesperadamente el sonido, pero nunca lo encontraba. Se despertó sudando frío, con una sensación de pérdida tan abrumadora que le costaba respirar. Al día siguiente, en un intento de distraerse, se sumergió en unos viejos archivos de la empresa relacionados con la fundación benéfica de su padre. Estaba buscando documentos fiscales, pero sus ojos se detuvieron en una carpeta etiquetada como correspondencia personal. La curiosidad lo venció. Dentro había cartas, notas y una pila de facturas médicas. Entre ellas, encontró un intercambio de cartas airadas entre su padre y un tal doctor Alarcón, fechadas 20 años atrás. Hablaban de una disputa por una inversión fallida, acusaciones de negligencia y amenazas veladas. Damián sintió un escalofrío. Doctor Alarcón. Era el mismo médico que, años más tarde, tras la muerte de su padre, le había dado el diagnóstico de esterilidad con una extraña sonrisa de satisfacción. Nunca lo había cuestionado. Era uno de los mejores especialistas del país. Pero ahora, ¿podía una enemistad tan antigua haber envenenado un diagnóstico profesional? La idea era monstruosa, casi increíble. Pero encajaba. Explicaría la pequeña sonrisa de Alarcón. Explicaría el bebé de Sofía. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Si Sofía decía la verdad, si ese bebé era suyo, entonces él no solo la había humillado. No solo la había despedido. La había abandonado. Había abandonado a su propio hijo. La magnitud de su error lo golpeó con la fuerza de un huracán. Se levantó, tirando la silla hacia atrás. Necesitaba saber la verdad. Ahora mismo. Mateo, gritó por el intercomunicador. Su asistente entró corriendo, asustado. Quiero que encuentres al doctor Alarcón. No me importa dónde esté ni qué esté haciendo. Tráemelo. Y quiero que encuentres a Sofía García. Usa todos los recursos que tengamos. Quiero saber dónde está, cómo está, todo. Ahora. Mientras Mateo se apresuraba a cumplir las órdenes, Damián caminó hacia el enorme ventanal de su oficina. Miró la ciudad, pero no la vio. Solo veía el rostro de Sofía, sus ojos suplicantes, su voz diciendo es nuestro hijo. El whisky de la noche anterior todavía le quemaba en el estómago, pero ahora se mezclaba con el ácido del pánico y el remordimiento. Dios mío, ¿qué he hecho?, susurró al reflejo del hombre poderoso y solitario que le devolvía la mirada desde el cristal.
En Puerto Esperanza, 2 semanas después, Sofía ya estaba recuperada y de vuelta en la librería, aunque con órdenes estrictas de tomárselo con calma. Su relación con Alejandro se había profundizado. Ya no ocultaban sus sentimientos. Daban largos paseos por la playa al atardecer y Alejandro a menudo colocaba su mano sobre el vientre de Sofía, sonriendo cada vez que sentía al bebé moverse. «Hola, pequeño campeón», le susurraba al vientre. «¿Vas a dejar dormir a tu mamá esta noche?». Una tarde, mientras estaban sentados en un banco frente al mar, con Sofía apoyando la cabeza en su hombro, Alejandro se volvió hacia ella. «Sofía, sé que tu pasado es complicado y no quiero presionarte. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Y para el bebé. De verdad». Ella lo miró, sus ojos llenos de una gratitud y un afecto que crecían cada día. «No eres el padre, Alejandro. No tienes por qué». Él la silenció poniendo un dedo en sus labios. «Ser padre no es solo cuestión de sangre. Es estar. Es cuidar, proteger, amar. Y yo ya os quiero a los dos. Déjame intentarlo. Déjanos ser una familia». Y entonces la besó. Fue un beso completamente diferente al de Damián. No era una tormenta de pasión desesperada, sino un refugio. Era tierno, seguro y lleno de promesas. Sofía le devolvió el beso, permitiéndose por primera vez en meses imaginar un futuro feliz, un futuro en el que no estaban solos. Un futuro con este hombre bueno que el destino había puesto en su camino. En ese preciso instante, a cientos de kilómetros de distancia, un investigador privado contratado por Damián Blackwood tomaba una fotografía con un teleobjetivo. En la imagen, perfectamente nítida, se veía a una Sofía visiblemente embarazada besando a un hombre sonriente, con el sol poniéndose sobre el mar como telón de fondo. El investigador envió la foto al correo electrónico de Damián con un breve texto: objetivo localizado. Puerto Esperanza. Parece haber rehecho su vida. Cuando Damián abrió el archivo en el monitor de su ordenador, el mundo se le vino abajo. Era ella. Embarazada. Y estaba con otro hombre. Un hombre que la miraba como si fuera el centro del universo. Un hombre que la besaba. Un celo tan salvaje y primitivo se apoderó de él que le nubló la vista. La había encontrado. Pero tal vez, solo tal vez, ya era demasiado tarde. El chasquido del ratón al abrir el archivo de imagen fue el sonido más ruidoso que Damián había escuchado en su vida. Más que el rugido de los motores de su jet privado, más que el aplauso de una junta de accionistas, más que el grito de furia que ahora pugnaba por salir de su garganta. La fotografía llenaba la pantalla de su ordenador, una escena idílica y venenosa a la vez. Sofía. Su Sofía. Embarazada, con la curva de su vientre claramente visible bajo un vestido ligero, su rostro girado hacia el sol poniente, una expresión de paz que él no le había visto nunca. Y la estaba besando. Un hombre. Un hombre cualquiera, con el cabello alborotado por la brisa y una sonrisa estúpida en el rostro mientras sus labios se unían a los de ella. La mano del hombre descansaba con una familiaridad posesiva sobre el vientre de Sofía. Sobre su hijo. Un tsunami de furia primitiva, tan caliente y violenta que lo dejó sin aliento, se estrelló contra él. No era solo celos. Era una ofensa cósmica. Mientras él estaba en su torre de cristal, consumido por el remordimiento y la duda, ella había seguido adelante. Había encontrado a otro. Había permitido que otro hombre tocara al heredero Blackwood. Se levantó de un salto, su silla de cuero de miles de dólares volando hacia atrás y chocando contra la pared. Recorrió su oficina como una fiera enjaulada, con los puños tan apretados que sus nudillos estaban blancos. La imagen se quemaba en su retina, la paz de ella, la felicidad de él, la intimidad de ese beso. Era una traición peor que la que él había imaginado de ella. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Mateo desde la puerta, su rostro una máscara de preocupación al ver el caos. Damián se detuvo y lo miró con ojos que parecían astillas de hielo. Cancela todas mis citas de la próxima semana. Prepara el jet. Nos vamos a Puerto Esperanza. Mateo parpadeó, confundido. Ah. ¿Puerto Esperanza, señor?
ahora, rugió Damián, y Mateo desapareció, dejando a Damián solo con su rabia y la imagen de una felicidad que no le pertenecía. En Puerto Esperanza, la vida seguía el ritmo de las mareas. El beso entre Sofía y Alejandro había sido un punto de inflexión. Sofía se había permitido, por primera vez, sentir que merecía esa felicidad tranquila. Alejandro era la antítesis de Damián, era paciente donde Damián era exigente, era gentil donde Damián era brusco, era presente donde Damián había sido un fantasma seguido de una tormenta. Su relación floreció en los días siguientes. Alejandro la acompañaba a cada cita médica, no como doctor, sino como su pareja, sosteniendo su mano mientras escuchaban el latido fuerte y constante del bebé. Por las noches, a menudo cocinaban juntos en la pequeña cocina de la casa de Sofía, sus cuerpos moviéndose en una danza fácil y cómoda, robándose besos con sabor a salsa de tomate y albahaca. ¿Has pensado en nombres?, preguntó él una noche, mientras estaban sentados en el porche, mirando las estrellas sobre el oscuro océano. Su brazo la rodeaba, y ella apoyaba la cabeza en su hombro. Sofía sonrió. Si es niña, me gusta Lucía. Significa luz. Es precioso, dijo Alejandro, besando su cabello. ¿Y si es niño? Se detuvo, dándose cuenta de que estaba entrando en un territorio que no le correspondía. Sofía notó su vacilación. Levantó la cabeza para mirarlo. Si es niño, quiero que tenga un segundo nombre. Alejandro. Por el hombre que nos cuidó cuando no teníamos a nadie. Los ojos de Alejandro brillaron con una emoción no disimulada. La atrajo hacia él en un abrazo tierno pero firme. Sofía, te quiero. Te quiero a ti y quiero a este bebé como si fuera mío. No me importa quién puso la semilla. Yo seré el que cuide el jardín. Sofía cerró los ojos, sintiendo una oleada de gratitud tan profunda que dolía. Estaba segura. Había tomado la decisión correcta al dejar la ciudad, al empezar de nuevo. Aquí, en este pequeño paraíso, estaba construyendo una familia. Lejos del veneno y la crueldad del hombre que la había desechado. La llegada de Damián a Puerto Esperanza fue como la llegada de un tiburón a un tranquilo arrecife de coral. Su coche, un deportivo negro y brillante que valía más que la mayoría de las casas del pueblo, se deslizó por las calles empedradas, atrayendo miradas de asombro y desconfianza. Siguió las indicaciones del investigador privado hasta el faro de libros. Se aparcó justo enfrente. Durante un minuto, se quedó dentro del coche, observando. La vio a través del escaparate. Estaba detrás del mostrador, riendo con Elena, su vientre una orgullosa declaración de su estado. El corazón le dio un vuelco doloroso. Era aún más hermosa de lo que recordaba. La maternidad le había dado un brillo, una serenidad que la hacía parecer casi etérea. Sintió un nudo en la garganta. Esa serenidad era la que él le había robado y la que ahora venía a perturbar de nuevo. Respiró hondo y salió del coche. El sonido de la campanilla al entrar en la librería hizo que Sofía levantara la vista. Su sonrisa se congeló en su rostro. El color desapareció de sus mejillas, reemplazado por una palidez de shock y pánico. El mundo se detuvo. Parecía un espejismo, una pesadilla sacada de su pasado. Pero era real. Damián Blackwood, con su traje impecable y su aura de poder depredador, estaba de pie en medio de su santuario. Sofía, dijo él, su voz era un susurro ronco que cortó el silencio. Elena, sintiendo la tensión helada, se interpuso entre ellos instintivamente. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Damián la ignoró, sus ojos grises fijos en Sofía. Necesito hablar contigo. A solas. La voz de Sofía, cuando finalmente la encontró, era frágil pero fría. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, vete. Hizo un gesto protector, una mano cubriendo su vientre, un gesto que Damián no pasó por alto y que le retorció las entrañas. No me iré hasta que hablemos, insistió él, dando un paso hacia el mostrador. Vete de aquí. No eres bienvenido, dijo ella, su voz ganando fuerza. La adrenalina comenzaba a reemplazar el shock. Era una madre protegiendo a su cría. He cometido un error, Sofía. Un terrible error.
El bebé. Este bebé no tiene nada que ver contigo, lo cortó ella, sus ojos brillando con una furia justa. ¿No te acuerdas? Tú eres estéril. Este bebé no es tuyo. Es un problema del que yo decidí no deshacerme. Esas fueron tus palabras, ¿no? Cada palabra era una bofetada que él sabía que merecía. Fui un imbécil. Estaba equivocado. Hay cosas que no sabía. No me importa, dijo ella, categórica. Tu opinión dejó de importarme el día que ordenaste a tus guardias que me echaran a la calle como si fuera basura. Ahora, por última vez, vete. Justo en ese momento, la campanilla volvió a sonar. Era Alejandro, que venía a buscar a Sofía para llevarla a casa, con una sonrisa en el rostro que murió en cuanto vio la escena. Captó la atención al instante, Sofía, pálida y desafiante, un extraño alto y amenazador, Elena, en guardia como un centinela. Se acercó con calma y se colocó al lado de Sofía, pasando un brazo protector por sus hombros. ¿Algún problema, cariño?, preguntó suavemente, pero su mirada sobre Damián era dura como el acero. Damián miró al hombre. Era él. El de la foto. El hombre que la besaba, que la tocaba. La bestia de los celos volvió a rugir en su interior. ¿Y tú quién eres?, espetó. Soy Alejandro Soto. Y tú eres el que está molestando a mi mujer, respondió Alejandro, su voz era tranquila pero no dejaba lugar a dudas. La palabra mi mujer resonó en la librería. Damián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tu mujer, repitió, con una risa amarga. Ella lleva a mi hijo en su vientre. Alejandro no se inmutó. Ella lleva un bebé. Y yo soy el hombre que la ama y que va a criar a ese bebé. Cosa que, por lo que parece, tú no estabas dispuesto a hacer. Ahora, te agradecería que te fueras. Estás alterándola, y no es bueno para ella ni para el bebé. La confrontación entre los dos hombres era un choque de universos. Damián, con su poder y su ira. Alejandro, con su calma y su rectitud moral. Sofía, atrapada en medio, empezó a temblar. El estrés era demasiado. Por favor, basta, susurró. Alejandro, llévame a casa. Alejandro asintió, le dedicó una última mirada gélida a Damián y guió a Sofía hacia la puerta. Al pasar junto a él, Damián la agarró suavemente por el brazo. Sofía, por favor. Ella se soltó de su agarre como si quemara, sin mirarlo. No me vuelvas a tocar. Nunca. Y salió de la librería, dejando a Damián solo en medio del aroma a libros viejos, con el corazón hecho pedazos por segunda vez, pero esta vez, por su propia y estúpida culpa. Pero Damián Blackwood no se había convertido en un multimillonario rindiéndose. La derrota no estaba en su vocabulario. Si la amabilidad no funcionaba, usaría el poder. Esa misma tarde, hizo una llamada y, en cuestión de horas, compró la casa más grande de Puerto Esperanza, una villa en un acantilado no muy lejos de la pequeña casa de Sofía. Su presencia se convirtió en una sombra constante sobre la paz del pueblo. Al día siguiente, un camión de una floristería de lujo se detuvo frente a la casa de Sofía. Intentaron entregar docenas de arreglos florales, rosas blancas, lirios, orquídeas. Clara, que estaba allí, les cerró la puerta en la cara. Díganle al señor Blackwood que aquí no vivimos en un invernadero y que se puede meter sus flores por donde no brilla el sol. Luego llegaron los regalos para el bebé. Cunas de diseño, ropa de marcas exclusivas, juguetes carísimos. Sofía los donó todos al orfanato local sin siquiera abrir las cajas. Cada intento de Damián por comprar su perdón era un insulto más, un recordatorio de que él creía que todo, incluido un corazón roto, tenía un precio. Damián intentó abordarla de nuevo unos días después en el pequeño mercado del pueblo. Ella estaba comprando fruta, con Alejandro a su lado. Damián se acercó, esta vez con una expresión más controlada. Sofía, ¿podemos hablar civilizadamente? Alejandro se tensó, pero Sofía le puso una mano en el brazo para calmarlo. Miró a Damián con una frialdad que lo desarmó. No, Damián. No podemos. Cada vez que te veo, recuerdo la humillación.
Recuerdo el miedo. Recuerdo estar sola y aterrada. Eres un veneno para mí y necesito estar sana por mi hijo. Aléjate de nosotros. Le dio la espalda y se fue, dejando a Damián parado en medio del mercado, siendo objeto de los susurros curiosos de los habitantes del pueblo. Se sentía impotente, una sensación a la que no estaba acostumbrado. Su dinero no servía de nada. Su poder era inútil. Lo único que le quedaba era la verdad. Una noche, desesperado, se presentó en la puerta de la casa de Sofía. Estaba lloviendo, una llovizna fina que le empapaba el traje. Clara le abrió la puerta y trató de cerrársela en la cara, pero él puso un pie para impedirlo. Clara, por favor. Solo 5 minutos. Es importante. Tiene que saber la verdad. Su voz sonaba rota, desesperada. Sofía, que escuchó el alboroto desde el salón, se acercó. Al verlo allí, empapado y con una mirada de pura miseria, sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la lástima. Déjalo entrar, Clara, dijo en voz baja. Damián entró, dejando un charco de agua en el suelo. Se enfrentó a ella en la pequeña sala de estar. Te mintieron. Me mintieron a mí, empezó, sin preámbulos. Le contó todo. Sobre la enemistad de su padre con el doctor Alarcón, sobre las cartas que había encontrado, sobre la venganza fría y calculada del médico que le diagnosticó una esterilidad que era una mentira. Durante años, viví creyendo que nunca podría tener un hijo, que el legado Blackwood moría conmigo. Era mi mayor demonio, mi herida más profunda. Cuando llegaste tú y me dijiste que estabas embarazada, mi mente simplemente no pudo procesarlo. Contradecía la única verdad amarga que había aceptado sobre mí mismo. Y en lugar de cuestionar mi verdad, te destrocé a ti. Le contó cómo había enfrentado a Alarcón, como el viejo médico finalmente había confesado, con una sonrisa maliciosa, que los resultados estaban manipulados. No te pido que me perdones, Sofía. Lo que hice es imperdonable. Solo quiero que entiendas la razón de mi locura. Estaba ciego, y mi ceguera te costó todo. Y a mí me costó el único milagro que he tenido en mi vida. Sofía lo escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. La historia era horrible, una tragedia de orgullos y venganzas que se había cobrado a ella como víctima colateral. La revelación no borraba el dolor, pero lo ponía en perspectiva. Ya no era solo un acto de crueldad sin sentido, era el acto de un hombre herido y engañado que arremetió contra la persona equivocada. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, el arrepentimiento genuino que empapaba cada una de sus palabras. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas por él, por ella, por el hijo que había sido concebido en la pasión y repudiado en el engaño. ¿Y qué esperas que haga con esta verdad, Damián?, preguntó, su voz quebrada. Nada. Solo quiero tener una oportunidad. De ser padre. No pido ser tu pareja, no pido recuperar lo que rompí. Solo te pido que me dejes estar cerca de mi hijo. Dejar que sepa quién soy. Por favor, Sofía. No me niegues eso. En ese momento, la puerta se abrió. Era Alejandro, que llegaba para la cena. Se detuvo en seco al ver a Damián, al ver a Sofía llorando. Su rostro se ensombreció. Te dije que la dejaras en paz. Damián se giró para enfrentarlo. Solo quiero una oportunidad para conocer a mi hijo. El momento para eso fue hace 7 meses, replicó Alejandro. Ahora tiene a alguien que lo cuidará. Tú nunca serás su padre, gruñó Damián, los celos superando su remordimiento. La sangre no lo es todo, respondió Alejandro, su voz subiendo de tono por primera vez. Es estar ahí. Es cambiar pañales a las 3 de la mañana, es curar rodillas raspadas, es leer cuentos por la noche. Es el amor, no la genética. La tensión en la pequeña sala era asfixiante. Sofía se levantó, sintiendo una punzada aguda en su vientre. El estrés, la confrontación, todo era demasiado. Basta. Los dos, gritó. Otra punzada, más fuerte esta vez, le robó el aliento. Se dobló, soltando un gemido de dolor y llevándose las manos al vientre. ¿Sofía?
¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, corriendo a su lado, su ira olvidada en un instante. Damián se quedó paralizado por el pánico. Vio una mancha oscura extenderse en la parte delantera de su vestido. Sangre. La fuente, no, es sangre, balbuceó Sofía, su rostro contorsionado por el dolor y el pánico. El terror absoluto se apoderó de los dos hombres. El fantasma del desprendimiento anterior volvió con una fuerza aterradora. Hay que llevarla al hospital. Ahora, ordenó Alejandro, ya en modo médico. Levantó a Sofía en brazos, sin esfuerzo. Damián se hizo a un lado, sintiéndose completamente inútil, un espectador horrorizado de la pesadilla que él mismo había provocado. Siguió a Alejandro hasta su coche, viendo cómo colocaba a Sofía con cuidado en el asiento del pasajero. «Tú no vienes», le dijo Alejandro, su voz era mortalmente seria. «Ya has hecho suficiente daño». Damián vio cómo el coche se alejaba a toda velocidad, dejando un rastro de angustia en el aire húmedo de la noche. Se quedó solo bajo la lluvia, con el grito ahogado de dolor de Sofía resonando en sus oídos. Se derrumbó de rodillas en el barro, con la cabeza entre las manos, mientras un sollozo seco y desgarrador escapaba de su pecho. Su hijo. Su Sofía. Y podría perderlos a ambos por su estúpido, ciego y arrogante orgullo. En ese momento de desesperación absoluta, rezó. Damián Blackwood, el hombre que no creía en nada más que en el poder y el dinero, rezó a cualquier dios que quisiera escuchar, ofreciendo toda su fortuna, su imperio, todo lo que era, a cambio de sus vidas. La sala de espera del pequeño hospital de Puerto Esperanza olía a antiséptico y a miedo. Damián estaba sentado en una de las sillas de plástico duro, con su traje de diseñador arrugado y manchado de barro, una incongruencia en medio de la humilde funcionalidad del lugar. Había conducido hasta allí como un loco, rompiendo todas las leyes de tráfico, solo para que una enfermera severa le dijera que esperara fuera. Alejandro, como médico del hospital, tenía acceso a la sala de partos. Esa barrera física, esa puerta cerrada, era el símbolo de su exclusión. No era el médico, no era la pareja, era solo el causante del desastre, el extraño al que miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Las horas se arrastraron con la lentitud de una tortura. Cada vez que la puerta se abría, su corazón saltaba a su garganta, solo para hundirse de nuevo cuando aparecía una enfermera o un celador que no era para él. Oía fragmentos de conversaciones, términos médicos que no entendía pero que sonaban graves: hemorragia, cesárea de emergencia, bradicardia fetal. Cada palabra era un nuevo giro del cuchillo en su estómago. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro como el animal enjaulado que había sido en su oficina, pero aquí la jaula era su propia impotencia. Por fin, después de lo que pareció una vida entera, la puerta se abrió y Alejandro salió. Estaba pálido bajo las luces fluorescentes, con la bata quirúrgica aún puesta y manchas de sangre en ella. La expresión de su rostro era de puro agotamiento, pero había algo más: alivio. Damián se precipitó hacia él, su corazón latiendo con una violencia dolorosa. ¿Cómo están? Su voz fue apenas un graznido. ¿Están bien? Alejandro lo miró durante un largo momento, un examen exhaustivo de un juez a un criminal. La hostilidad había sido reemplazada por un cansancio profundo. Fue complicado. Tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Sofía perdió mucha sangre, pero está estable. La han estabilizado. Damián sintió que sus rodillas flaqueaban de alivio. Gracias a Dios. ¿Y el bebé está bien? Una pequeña sonrisa, la primera en horas, apareció en el rostro de Alejandro. Es un niño. Pequeño, pero fuerte. Está en la incubadora por precaución, pero respira por sí mismo. Es un luchador. Damián cerró los ojos, apoyando la frente contra la pared fría, dejando escapar una respiración temblorosa que era casi un sollozo. Un niño. Tenía un hijo. Estaba vivo. ¿Puedo verlos?, preguntó, volviéndose hacia Alejandro. La expresión de Alejandro volvió a ser seria. Puedes ver al bebé a través del cristal de la nursería. Sofía necesita descansar. Y francamente, no creo que tu presencia sea lo que más necesita ahora mismo. Las palabras, aunque dichas sin ira, dolieron.
Pero Damián sabía que se las merecía. Asintió, sumiso. Lo entiendo. Solo, gracias, Alejandro. Por salvarlos. Alejandro lo miró con una mezcla de emociones. Yo no hice nada. Sofía es la fuerte aquí. Y ese niño tiene sus genes. Ahora, si me disculpas, voy a asegurarme de que la mujer a la que amo esté bien atendida. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Damián con esa última frase resonando en sus oídos, la mujer a la que amo. Era la cruda realidad. Había un padre biológico y había un hombre que amaba a la madre. Y él, Damián, no era ese hombre. Una enfermera lo guió por un pasillo hasta la nursería. A través de un gran ventanal, lo vio. Una pequeña cuna de acrílico con una etiqueta que decía Bebé García. Dentro, envuelto en una manta azul, dormía el ser más pequeño y perfecto que Damián había visto jamás. Tenía un mechón de cabello oscuro, como el suyo. Las manitas diminutas se movían mientras dormía. Y Damián sintió una oleada de amor tan abrumadora, tan visceral, que le dobló las piernas. Era suyo. Esa pequeña vida era una parte de él. Y lo había repudiado. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro por primera vez desde que era un niño. Se apoyó en el cristal, susurrando el nombre que había pensado en secreto durante semanas. Leo. Te llamarás Leo. Los días siguientes, Damián se convirtió en una figura silenciosa en los pasillos del hospital. Se alojó en un pequeño hotel del pueblo y pasaba todo el día allí, sin atreverse a acercarse a la habitación de Sofía, pero manteniéndose cerca, por si acaso. Observaba desde la distancia cómo Clara y Elena entraban y salían con comida y flores, como Alejandro pasaba cada minuto libre a su lado. Se enteró por las enfermeras de que Sofía se estaba recuperando lentamente y que el bebé, Leo, estaba prosperando. Una tarde, reunió todo el valor que le quedaba y esperó a Clara en el pasillo. Por favor, le dijo. Solo quiero saber cómo está. De verdad. Clara lo miró, su hostilidad inicial atenuada por el agotamiento de los últimos días. Vio al hombre roto detrás del multimillonario. Suspiró. Está débil. Y triste. Aún está procesando todo. No ha preguntado por ti. Entiendo. Solo, ¿podrías darle esto? Le tendió una carta. No había dinero ni ofertas, solo una simple hoja de papel doblada. No sé si la leerá. Pero al menos lo he intentado. Clara dudó, pero finalmente cogió la carta. Esa noche, se la dio a Sofía, que estaba sentada en la cama, mirando la cuna vacía junto a ella. Esa basura dejó esto para ti. ¿Quieres que la tire, verdad? Sofía miró la carta. Su primer instinto fue decir que sí. Pero la curiosidad y una extraña necesidad de cierre la detuvieron. No. Dámela. Con manos temblorosas, la abrió. La caligrafía de Damián era fuerte y angulosa, pero las palabras eran de una humildad que nunca le habría atribuido. Sofía. No hay palabras en ningún idioma que puedan expresar el profundo arrepentimiento que siento. No pido tu perdón, porque lo que hice es imperdonable. He vivido mi vida creyendo en el legado, en el apellido, en la sangre. Pero la noche que casi te pierdo a ti y a nuestro hijo, me di cuenta de mi estupidez. Un legado no es un nombre en un edificio. Es el amor que das, es la protección que ofreces, es la familia que construyes. Y yo lo destruí todo. Te entrego mi libertad. He firmado documentos que te otorgan la custodia total y exclusiva de Leo. He creado un fideicomiso a su nombre que garantizará que nunca le falte nada, pero que está gestionado por un tercero independiente para que nunca tengas que lidiar conmigo. Mi único y último ruego es este, por favor, no le quites el apellido Blackwood. Es lo único que como padre puedo darle. Después de que salgas del hospital, desapareceré de tu vida para siempre, como te prometí. Te mereces la paz y la felicidad que has encontrado aquí. Rezo para que algún día nuestro hijo sepa la historia y entienda que su padre no era un monstruo, sino un tonto que tardó demasiado en aprender a amar. Con mi eterno arrepentimiento, Damián.
Sofía lloró mientras leía, lágrimas de tristeza, de alivio y de una profunda y complicada compasión. Al día siguiente, fue dada de alta. Damián, que observaba desde el final del pasillo, la vio salir. Estaba en una silla de ruedas, empujada por Alejandro, que luego cogió la pequeña cesta con Leo dentro con un cuidado infinito. Se veían como una familia. Su familia. Y él había firmado su propio exilio de ese paraíso. El dolor era insoportable, pero era su penitencia. Vio cómo subían al coche y se alejaban. Tal como había prometido, se fue. Pasaron 6 meses. La vida en Puerto Esperanza se asentó en una nueva normalidad. Leo era un bebé feliz y sano, el centro del universo de Sofía. Tenía los ojos grises de su padre, un recordatorio constante, pero en ellos Sofía solo veía inocencia y amor. Alejandro fue un pilar de fuerza y dedicación. Era el padre que Leo conocía, el que le daba el biberón a medianoche, el que le cambiaba los pañales, el que le cantaba canciones desafinadas para hacerlo reír. Su amor por Sofía era paciente y constante. Le dio el espacio que necesitaba para sanar, sin presiones ni exigencias. Se convirtieron en una unidad familiar, un equipo. Pero a pesar de la felicidad que la rodeaba, había una pequeña parte del corazón de Sofía que sentía un vacío. Pensaba en Damián a menudo, no con ira, sino con una melancólica tristeza. ¿Estaría bien? ¿Sería tan infeliz como imaginaba? Un día, mientras hojeaba un periódico financiero que Elena usaba para envolver tazas, vio una noticia que la dejó helada. El imperio Blackwood se tambalea. Damián Blackwood, en un movimiento que ha sorprendido a Wall Street, ha vendido la mayor parte de sus acciones de la compañía y ha donado las ganancias multimillonarias a una nueva fundación para la investigación de la fertilidad y el apoyo a madres solteras. Sofía leyó el artículo una y otra vez. Se había deshecho de su legado. De su imperio. Por ella. En ese momento, comprendió la profundidad de su cambio. Había dejado de ser el rey de hielo para convertirse en un hombre que buscaba redención. Esa tarde, mientras acunaba a Leo, tomó una decisión. Alejandro, le dijo esa noche. Tengo que hacer algo. Le contó lo del artículo. Alejandro la escuchó, su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más que ella no pudo descifrar. Es un gesto noble. Pero, ¿qué significa para nosotros? Significa, dijo Sofía, eligiendo sus palabras con cuidado, que Leo merece conocer a su padre. No al hombre que me hirió, sino al hombre que es ahora. Alejandro se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando el mar desde el porche. Finalmente, se giró hacia ella. Siempre he sabido que esto podría pasar. Y te seré sincero, Sofía, me aterra. Me aterra perderte a ti y a Leo. Sois mi vida entera. Ella le tomó la mano. Tú eres nuestra vida, Alejandro. Eres el padre de Leo en todos los sentidos que importan. Nada cambiará eso. Pero no quiero que nuestro hijo crezca con un agujero en su historia. Ni que Damián viva el resto de su vida en la oscuridad que él mismo creó. 2 semanas después, Sofía y Leo viajaron a la ciudad. Con la ayuda de un avergonzado pero cooperativo Mateo, encontró a Damián. No estaba en su ático, que también había vendido. Estaba trabajando como voluntario en un refugio para familias sin hogar en la parte más pobre de la ciudad. Lo encontró sirviendo sopa en la cola del comedor. Llevaba ropa sencilla, vaqueros y una camiseta. Se había dejado crecer una barba corta que estaba salpicada de canas. Parecía más viejo, más cansado, pero sus ojos grises, cuando la vieron en la puerta con el bebé en brazos, se iluminaron con una mezcla de shock, incredulidad y una esperanza que creía muerta. Dejó el cucharón y caminó hacia ella lentamente, como si temiera que fueran una alucinación. Sofía. Hola, Damián, dijo ella suavemente. ¿Querrías conocer a alguien? Damián miró al bebé en sus brazos, que lo observaba con sus mismos ojos grises. Sus manos temblaban mientras se acercaba. Puedo. Ella asintió. Con una delicadeza infinita, Damián tomó a Leo en sus brazos.
El bebé, en lugar de llorar, le agarró un dedo con su manita y lo apretó. Damián se derrumbó. Los sollozos sacudieron su cuerpo mientras acunaba a su hijo contra su pecho, enterrando el rostro en la suave manta. Sofía no lo consoló. Simplemente se quedó allí, permitiéndole sentir la magnitud de todo lo que había perdido y de lo que, inesperadamente, estaba recuperando. Lo dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Damián y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Su camino no terminó ahí. Damián no regresó a Puerto Esperanza. Él y Sofía, con la madurez y la sabiduría que da el dolor, forjaron un nuevo tipo de familia. Damián visitaba a Leo regularmente, convirtiéndose en el papá Damián que lo llevaba a los partidos de fútbol y le enseñaba a invertir en la bolsa cuando creció. Mientras que Alejandro era el papá que le curaba las heridas y le enseñaba a ser un hombre bueno. Sofía, en el centro de todo, encontró una paz que nunca creyó posible, amada por dos hombres de maneras diferentes pero igualmente profundas. No fue un final de cuento de hadas donde el príncipe recupera a la princesa, sino algo mucho más real y poderoso, un testimonio de que el amor, en sus muchas formas, puede sanar las heridas más profundas y construir puentes sobre los abismos del error humano. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.